Bueno, retomando la mesa que teníamos, animo ya a los pocos que vamos quedando dadas las horas a que, sobre todo los alumnos de este curso de especialización, participen. Así que, ¿preguntas? Bueno, para que rompa el hielo, por favor. Bueno, yo muy rápidamente a casi todos los ponentes les digo algo, pero muy rápidamente, ¿verdad? A mí lo que decía Joaquín de que el derecho de acceso es un derecho de contenido político no me suena bien. Sobre todo por una razón, y es que quizás en el futuro así lo sea, pero a día de hoy no se está ejerciendo con la finalidad con lo que lo había previsto la ley, sino que se está ejerciendo como derecho de carácter instrumental, es decir, para conseguir información que al ciudadano le es útil para llevar a cabo otras actuaciones que le interesan. Y esto se ve muy bien cuando se analizan los datos relativos a la litigiosidad, especialmente en el contencioso administrativo. Evidentemente se reclama casi todo, normalmente se reclama más cuando la información solicitada es de tipo económico, esto es cierto, pero cuando se trata ya de ir al contencioso, que esto tiene un coste, se está dispuesto a ir hasta el final cuando hay un interés personal en juego, normalmente, ¿no? Aparte de que muchos de los solicitantes son actores cualificados. Entonces, este es el objetivo, yo lo comparto, pero probablemente a día de hoy estamos muy lejos. Y luego una reflexión que me ha suscitado, los datos que has ofrecido ya los conocía porque en algún otro momento te los había pedido, pero claro, una de las críticas que se ha hecho siempre a la ley, sobre todo desde la perspectiva de la necesidad de identificar al solicitante, es que en España hay muy pocos solicitantes de acceso a la información porque el procedimiento es muy restrictivo, porque hay que identificarse. Bueno, los datos del Ayuntamiento de Madrid reflejan que en última instancia esta vía, que es óptima, es decir, tú quieres saber algo, mandas un correo, lo pides y te lo dan en 20 días, se está utilizando cada vez menos. ¿Qué indica esto? Bueno, pues que al final yo creo que los ciudadanos lo que quieren son garantías y que en no pocas ocasiones la información que tiene la Administración entra en conflicto con otros derechos y con otros intereses, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esta idea. Respecto a lo que ha comentado Agustí, la verdad es que estoy de acuerdo con él. Sí que es cierto, y la comunicación de José Vicente también ha ido por ahí, me convence. Claro, he creído entenderte que, bajo tu punto de vista, en última instancia, los portales de Internet que se utilizan a efectos de transparencia y de contratación pública deberían confluir de algún modo. Si la propuesta es deben confluir de algún modo, no puedo estar más de acuerdo. Pero no podemos olvidar que tienen sentido en sí mismos de manera diferenciada, precisamente por lo último que apuntaba él, y es que los destinatarios de esos portales son totalmente distintos. No tiene nada que ver que se quiera acceder como licitador a toda la información relativa a un procedimiento de contratación con el hecho de que se quiera acceder como ciudadano a saber en qué se está gastando el dinero en sus contratos la Administración. Por tanto, yo creo que tiene sentido la existencia de portales diferenciados, solo que integrados, que imagino que es por ahí por donde tú vas. En cuanto a la medición de la transparencia, yo es que soy súper crítico con todos los sistemas de medición que se han establecido, particularmente los privados, por múltiples razones. Claro, aquí te ha salido la vena sociedad civil, hay que reconocer el efecto mediático positivo que han tenido determinados índices, particularmente de Transparencia Internacional, pero lo menos cierto es que estos índices miden solo algunos extremos de cumplimiento de la ley, y lo que seguimos necesitando son índices que sean capaces de medir el cumplimiento de la ley respecto de todas las comunidades autónomas, no solo publicidad activa, sino también ejercicio del derecho de acceso. Y este sigue siendo como el gran reto, ¿no? Por tanto, yo discrepo un poco pues eso, de esta confianza que he podido detectar en tu ponencia hacia los índices. Y por último, en cuanto a las comunicaciones, bueno, ahorita no digo nada porque es que realmente es así, hay que ir en esa línea de más allá de que hay conceptos que manejas que a mí me quedan lejísimos, ¿no? Pero hay que ir en esa línea de, bueno, pues de utilizar la gestión de la información, la transparencia por diseño que señala Agustí, y no solo para garantizar el cumplimiento de la ley, y esto lo has dicho muy bien, sino también para garantizar el cumplimiento de las obligaciones normativas previstas en otras leyes, sobre todo en el ámbito de la administración electrónica, en el contexto del procedimiento administrativo. O sea que totalmente de acuerdo. En cuanto a las comunicaciones, bueno, yo no diría sentido positivo, o sea, estimatorio es estimatorio el silencio. Yo creo que el silencio probablemente, y esto coincido con Ana, no tiene sentido. En sí mismo el silencio administrativo no tiene ningún sentido. Y simplemente recuerdo un dato que surgió en esta misma mesa el año pasado. Había una divergencia de criterios entre los empleados públicos de las administraciones activas, que entendía que el silencio debería ser estimatorio porque suponía un elemento de presión a la hora de resolver en plazo,
y los académicos, que entendíamos que al final no tiene sentido el silencio estimatorio, no solo porque contradiría la ley básica estatal, como ha puesto de manifiesto la sentencia del Tribunal Constitucional, que se puede discutir o no, sino sobre todo porque al final, como tú muy bien has señalado, ¿de qué sirve, no? Si no vamos a tener acceso a la información. Tan es así, como sabéis, la Comisión de Garantías de Derecho de Acceso de Cataluña tuvo que interpretar el sentido positivo como negativo para poder introducir la garantía que supone en sí mismo la intervención del órgano de control, ¿no? Entonces, compartiendo totalmente tu planteamiento de que el silencio no tiene sentido, pero yo creo que en el ámbito de la transparencia el que sea desestimatorio probablemente tiene sentido. Insisto, es esa premisa. Y por último, una discrepancia de lo que ha dicho José Vicente. Como ya he dicho una cosa en la que coincido, pues ahora hay una cosa en la que no coincido. Yo creo que, de facto, el derecho de acceso ya ampara también la publicidad activa. Si una administración pública no cumple con alguna de las obligaciones de publicidad activa, el ciudadano puede ejercer su derecho de acceso para pedir esa información. La Administración está obligada a dárselo y si no se lo da, puede acudir al Consejo de Transparencia. Por tanto, de facto, ya estaría amparada la publicidad activa dentro del derecho de acceso. Si que la reclamación fuese de una para siempre, porque el primer ciudadano o el primero, incluso anónima, como hablábamos porque es anónima, publicidad activa, entiendo que incluso debería ser anónima. Si, por ejemplo, los contratos menores que hemos visto nos dice qué tiene que recoger, qué mínimo tiene que recoger. Si no está, de acuerdo, yo lo puedo pedir a través de derecho de acceso, pero ¿por qué? Porque yo y todos los que van detrás de mí tenemos que acudir al derecho de acceso cuando debería estar ahí y debería simplemente poder consultarlo. Debería ser algo electrónico que yo podría consultarlo directamente. Yo, y 1 millón, 2 millones, 3 millones, sin necesidad de más. Entiendo que pero es diferente. Pero, o sea, no creo que solucionase nada el que la ley diga que, vamos, de hecho ya lo dice, los catálogos del artículo 6, 7 y 8 han de ser objeto de publicidad y se prevé como infracción el que no sea así. Y además hay que tener en cuenta otro elemento, y es que los consejos de transparencia, el estatutario autonómico, han descuidado completamente su función respecto de la garantía del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. ¿Hasta qué punto no se podría instar al Consejo de Transparencia, mediante una reclamación, a que verificase si la publicidad activa realmente se está haciendo? Que sería otro método de hacerlo. Claro, aunque los consejos de transparencia tienen un ámbito definido, yo creo que es eso, es decir, permitir al ciudadano a que reclame que eso sea. Esa es la principal función de considerarlo dentro del derecho de acceso. Y en cuanto a derecho fundamental, creo que es lógico que ya muchos son, digamos, electrónicos. Es decir, es algo que no tenemos que ir a una administración a presentar una solicitud, una reclamación, sino que lo tenemos. Si tiene la obligación de dárnosla, que nos la dé. Sin que se la tengamos que pedir, que nos la dé. Y si no nos la da, pues ya reclamamos y para que lo haga. Pues cuando configuran el derecho de acceso, decía que no lo querían, que no estaban pensando en quién era el titular, porque es que ahora estamos llegando a ese ridículo, ¿no? El derecho de acceso como un derecho chicle que se amplía o se extingue o se va haciendo más pequeño en función de quién es el titular. Si el titular es titular, valga la redundancia, si el solicitante es titular de un derecho fundamental, pues parece que tal. Pero ahora también, si el solicitante de acceso es además el interesado en un procedimiento administrativo, que como bien dice Joaquín, no deja de serlo por el hecho de que el procedimiento haya terminado, pues ahora también parece que tiene un matiz diferente. Yo creo que si el derecho de acceso tuviera la característica de derecho fundamental, ya no distinguiríamos en si uno es titular o no es titular de ese derecho fundamental, acabaríamos con mucho del tema del espigueo y todas estas historias que incluso se aplica por el Consejo de Transparencia, sección de reclamaciones autonómicas, para los concejales que reclaman información pública a la comunidad autónoma, o sea que yo creo que para eso no estaba previsto, y acabaríamos un poco con esta distinción que, como me decía esta mañana pues Severiano, así es la vida, yo no la he inventado, ¿no? Como la canción, ¿no? Pero deberíamos modificarla para que no fuera tan difícil y ni tuviéramos que establecer tantas categorías del derecho. Y lo comentábamos también antes con Joaquín Mercedes, solo el comentario que lo que comentábamos es el absurdo de que para acceder a la publicidad activa
no es necesario identificarse y que una administración que no publica correctamente la publicidad activa te exija identificación y te pueda negar la solicitud porque no te identificas, simplemente. Sí, hablando un poco más de esos argumentos anteriores que trabajamos docente como el que ha expresado la normalidad también en el ámbito de la información ambiental es absolutamente indispensable contar con esta doble vertiente. Primero, porque la segunda, de la que estamos hablando, precisamente es la conciencia ecológica. O sea, tú tienes un catálogo de una página web habilitada o cualquier otro sistema como lo está comentando Rita, pues para que tú puedas acceder a una información que está libre y disponible para todos los ciudadanos sin necesidad de ningún tipo de legitimación y sin necesidad de ningún tipo de requisito de acceso a esa información. Entonces, eso es la conciencia ecológica. En el caso del medio ambiente, en el caso de los contratos, se me estaba ocurriendo también, pues tú tienes cifras a efectos de cuánto volumen de negocio se maneja con la contratación pública, si esa contratación pública puede servir a otros fines, que si es contratación pública estratégica, si incorporamos vertiente medioambiental o vertiente de social o cualquier otro tipo de información, ¿no? Si hay corrupción, si no hay corrupción, en qué términos se expresa esa corrupción, no sé, creo que hay muchos elementos que a lo mejor incluso al ciudadano individualmente considerado que quiera acceder a esa información ambiental, pues no tiene ese interés. Sí, aquí estamos garantizando también el interés difuso del ciudadano o el interés difuso del colectivo representado por ese interés para acceder a un tipo de para que esté disponible esa información. Además, estos son los vertientes importantes, interesantes que se deben analizar a todos. Solo un ratito. Bueno, primero encantado de la madurez de las opiniones que se están dando. Los que estamos acostumbrados ya a ir por varias administraciones contando esta historia y escuchando también historias relativas a la transparencia, no es muy común encontrar opiniones ya de este calado. Rafa, tú seguro que ya lo has visto, con lo cual esto tiene que ver en parte seguramente por la labor académica y docente de estos meses en los que habéis estado cursando el curso, así que enhorabuena otra vez, Isaac. Y desde luego a la calidad obviamente profesional vuestra, sin lugar a dudas. En cuanto al contenido político, es verdad que actualmente las cifras, y te he leído en el informe relativo a la actividad revisora o contenciosa en relación a distintas parcelas de la actividad administrativa, es verdad que refleja un mal dato. Yo por lo menos lo veo así, es decir, la mayor parte de la gente que reclama o que va a la vía contenciosa utilizando el derecho de acceso es porque obviamente quieren obtener información que va a facilitar el ejercicio de sus derechos, ¿no? Y para mí ese es un mal dato en la medida que sigo convencido de que este derecho tiene sí un contenido político, fortalece la democracia y fortalece, diríamos, la participación de los ciudadanos, ¿no? En ese sentido lo decía. Es verdad que estamos, en mi opinión, en la adolescencia de la transparencia. Solamente nos interesa la información relativa a las personas. Te puedes partir el pecho o la espalda trabajando por facilitar información relativa a contratos, a subvenciones, a lo que es realmente gestión pública de interés ciudadano, de interés público, y la gente no accede a esos contenidos. Eso sí, el día que tú publicas las declaraciones de bienes de los concejales o de los diputados se viene abajo el portal, ¿no? Porque todo el mundo quiere entrar a... Yo eso muchas veces lo califico la adolescencia, ¿no? La edad de la inocencia y la adolescencia de la transparencia, ¿no? Que realmente, un mal dato, un dato empobrecedor, pero yo creo que tiene que ver un poco con la madurez de la sociedad también y de la implicación de la ciudadanía en los asuntos que a todos nos interesan, ¿no? En el valor de lo colectivo y realmente de lo que interesa a todos. Y relativo a la relación de la reducción de las solicitudes sin identificación con la búsqueda de mayores garantías en el ejercicio del derecho, siempre que obviamente aquel que no ha visto satisfecho, diríamos, su derecho vía acceso sin identificación tiene la posibilidad obviamente de ejercer el derecho identificándose con mayores garantías y tutelas, no hemos tenido ningún caso en el que uno ejercida primero la vía sin identificación haya ido obviamente ejerciendo el derecho identificándose. Yo creo que es un dato obviamente que revela que en este caso, por lo menos para nosotros, no hay una relación directa entre una cosa y otra. Por otra parte, actualmente el Ayuntamiento de Madrid tiene un 3% de solicitudes o de resoluciones que han sido impugnadas
ante el Consejo de Transparencia y solamente un 20% de ellas, es decir, una de cada de las reclamaciones ha sido estimada, con lo cual para nosotros es un buen dato porque creo que eso significa que las resoluciones que se han dictado y han sido impugnadas en su mayor parte han sido resoluciones obviamente meditadas y reflexionadas, pero nosotros en la oficina, no lo puedo decir en alto, aunque esto se está grabando, pero no sé si se emitirá, cuando se estima una reclamación lo celebramos. Es decir, normalmente cuando se estima la reclamación es porque se ha trabajado desde dentro intentando que la información se facilitara y no se ha conseguido. Si en vía de revisión administrativa se consigue y hay algún caso cercano que seguramente se estimará, lo vamos a celebrar porque consideramos que son ámbitos en los que es necesario que llegue la transparencia, que se abra la información, que la gente conozca obviamente lo que está sucediendo y además creemos que eso es bueno para la propia organización, para los propios empleados, que se tienen que ir concienciando que es razonable que lo que se hace y lo que sucede dentro se conozca y se difunda, y eso yo creo que es positivo a todas luces. Obviamente habrá ámbitos, pero muy excepcionales, en los que habrá que proteger la información porque puede generar perjuicios, pero yo creo que esos ámbitos son muy pequeñitos y tienen que estar sobre todo muy bien justificados, así que yo creo que tenemos que avanzar por ahí, y yo creo que me he pasado del poco tiempo que quería emplear. Así. Sí, voy a ser breve ya porque es ya muy tarde, pero yo no dejo de estar pensando en una cuestión. Estamos aquí en un foro muy especializado, están hablando personas que manejan muy bien esta ley, que son juristas, y no sé si nos sabemos poner en la postura del ciudadano. Esta mañana yo he oído en la última intervención, creo que ha sido, no recuerdo cómo se llamaba la ponente, que decía que esta ley ha nacido con una vocación eminentemente social y que tiene un valor social de calado y que estaba pensada no tanto para los colectivos que pudieran hacer uso de ella como para que los ciudadanos llegaran a esa transparencia. Y yo me pregunto si sabemos ponernos en la figura de ese ciudadano, de una persona que no distingue los niveles de la Administración. A un ciudadano no le digas si esto es dependencia de la Administración local o regional o nacional. Él sabe que tiene un derecho y quiere que eso se haga. Tampoco distingue un recurso de alzada de reposición del contencioso administrativo. No distingue lo que es un recurso de una reclamación. Entonces, yo creo que la Administración, si realmente cree en el valor de la ley de la transparencia, si realmente quiere ser transparente, pero de verdad, no dejar unos datos en abierto, una cosa que se llama publicidad activa, otra que se llama derecho de acceso, que todo eso al ciudadano es que ni se entera. Si hemos visto un dato que a mí me ha dejado boquiabierta, no, pero un poco extrañada, que el 47,3% de la población desconoce que hay una ley de transparencia, desconoce, no ya el entramado interno del que estamos hablando aquí, sino de que existe. Entonces yo me pregunto si la Administración no debería plantearse que si realmente quiere ser transparente, y yo creo que es el camino único que tenemos en el siglo XXI, no debería hacer una campaña, pero una campaña de verdad, divulgativa, de cara al ciudadano, a decir, señores, existe esta cosa que se llama ley de transparencia y es su derecho poder conocer cómo funciona la Administración. La Administración debe dejar de ser una cosa oscura para ser una cosa abierta a todos, pero eso corresponde a la Administración hacerlo, nada más. Totalmente cierto, vamos, estoy alineado con lo que dices. En el Ayuntamiento no hemos hecho nunca ninguna campaña, pero después la gente piensa que sí que las hemos hecho, es verdad, debe ser por el número de solicitudes. Cuando hemos querido, además de la mano de alguna organización de la sociedad civil, por ejemplo con Cibio, organizar algún taller, o en Media Lab, que es un sitio obviamente muy abierto y muy conocido en Madrid para la ciudadanía, de información sobre el derecho de acceso a los vecinos, la gente no va. La gente no va, y eso que... Es decir, se tuitea, se divulga, es decir, el Ayuntamiento de Madrid tiene diríamos, una presencia en redes sociales muy intensa, muy importante, y en este caso era llegar a juntas vecinales, es decir, organizaciones vecinales, asociaciones vecinales que son muy activas, porque el tejido social, es verdad, en la Ciudad de Madrid es muy exigente y muy llamativo, ¿no? Pero la gente no acude, no va, y a mí eso me preocupa. Yo creo que tiene que ver mucho también con la madurez también de nuestra yo es que sociedad. creo que no terminan que el ciudadano no termina de creerse que la Administración está a su disposición.
está a su servicio, no termina de creérselo, entonces un poco desconfía y cuando se les reúne para una cosa así dirá, ¿a qué voy? ¿Qué me van a contar? ¿No? Si luego no me van a dar lo que pido, si luego, no lo sé. Yo creo que es una cuestión que hay mucho camino por avanzar. Lo primero, de concienciación del trabajador público, de que estamos realmente al servicio del administrado o del ciudadano, llamémosle como queramos, ¿no? Pero que realmente trabajamos para ellos, es el único sentido que tiene nuestro trabajo, y es un largo camino porque yo creo que hay mucha desconfianza por las dos partes, de la Administración como un ente así muy genérico hacia los ciudadanos, pero también de los ciudadanos hacia la Administración. Solo hay una forma de comprobar eso, es ejercer el derecho que tienes. Es decir, la gente no confía, pero sabe que tiene el derecho. Lo que tiene que hacer es ejercerlo. Es verdad que algunas veces nos da miedo porque dices, bueno, ¿y ahora quién está detrás respondiendo, ¿no? Por eso es tan importante hacer hincapié en la publicidad activa, es decir, cuanta más divulgación hagamos de nuestra información, supuestamente menor número de solicitudes de acceso y menor carga de trabajo en la gestión de las solicitudes, que es una carga de trabajo importante. Es decir, ojalá la gente pidiera lo que tú tienes. Es decir, que tú tienes preparado para facilitar. Normalmente hay una actividad detrás de reelaboración. Muchas solicitudes de acceso implican a 3 consejerías, es decir, cómo gestionas esto, quién lo coordina, que todo el mundo obviamente esté alineado, que te aporte la información en el plazo que tú tienes, no tienes la notificación electrónica, eso te lleva... Es decir, hay un montón de problemas que efectivamente dificultan que tú seas capaz de garantizar este derecho en tiempo, forma y con la calidad que tú quieres, pero tenemos que ir hacia ahí, es decir, son las administraciones modernas donde todos nos miramos y donde queremos llegar, y bueno, que la gente pida y que nos ponga en el brete, obviamente, de responder y de estar a la altura, obviamente, de lo que ellos esperan de nosotros, ¿no? O sea que eso es bueno. Julio. Sí, bueno, no voy a cansar ya, evidentemente no son horas, pero como creo que lo que voy a decir va a ir un poco a contracorriente de lo que estamos oyendo, sobre todo algunas cosas que aquí se han dicho, por supuesto todas muy interesantes y muy bien fundamentadas. A mí, por ejemplo, el dato de que el 50% de la población conozca la existencia de una ley de transparencia me parece un buen dato. Me parece un buen dato, no me parece un mal dato. Es más, me parece un dato hasta sorprendentemente positivo. Que el 75% conozca de la existencia de un portal de transparencia me parece hasta sorprendentemente positivo. O sea, no me parecen malos datos. Pero bueno, esto es al hilo de lo que comentaba la compañera. Sí quería comentar 2 o 3 cositas que se han mencionado en relación, por ejemplo, con el tema de la relación del derecho de acceso y la publicidad activa, que efectivamente es una distinción parte artificiosa y que en realidad, bueno, pues estamos hablando en todo caso del derecho de acceso porque ambos tienen la cobertura del artículo 105 de la Constitución. En ambos se está reflejando ese artículo 105, es una cuestión puramente metodológica. Pero precisamente porque la cobertura es del 105 de la Constitución y así lo recoge la propia Ley de Transparencia. El único artículo en el que se fundamenta la Ley de Transparencia de la Constitución es el 105. Pues ya sé que es un debate que existe. No parece que, siendo así, sea un derecho fundamental desde el punto de vista constitucional. Pero bueno, ya sé que es un debate que está abierto y que existen opiniones en todos los sentidos y tal. Y sobre el tema de justamente la diferencia entre derecho de acceso y la publicidad activa y la exigencia de identificación para el ejercicio del derecho de acceso, me ha parecido muy interesante la presentación de Joaquín. Pero claro, vista la presentación, lo que sí es evidente es que incluso el Ayuntamiento de Madrid, donde se hace un uso muy interesante de la no identificación, sin embargo, no deja de ser casi residual. Es decir, no deja de ser residual porque en la mayor parte de los procedimientos se exige la identificación. Se exige la identificación. Y es más, cuando se ha dicho que no se exige la identificación, se ha dicho que no se aplica la ley de transparencia. Lo cual significaría que para aplicar la ley de transparencia hay que exigir la identificación. Así lo he interpretado yo, pero bueno, igual me he podido equivocar. Y por otra parte, para terminar, yo sí creo que existen, por lo menos así lo expresa la ley de transparencia en lo que yo interpreto, personas cualificadas para el ejercicio del derecho de acceso. Y de hecho la ley de transparencia, en su artículo 15, yo os invito a leer el artículo 15, sé que lo conocéis, cuando habla de supuestos donde existe un eventual conflicto de intereses
de bienes jurídicos que están confrontados en derecho de acceder y la persona sobre cuyos datos se van a suministrar esas informaciones, obliga a ponderar a la Administración esos bienes jurídicos en conflicto, y uno de los criterios que utiliza, por ejemplo, el título siempre anecdótico, pero es así, es el hecho de ser investigador o ser una persona que se dedica a investigar. Es un elemento cualificado. Es simplemente un ejemplo de que la propia ley considera, digamos, que el hecho de ser un investigador se supone, que por eso lo establece como criterio, cualifica la posibilidad de acceder a la información. Por tanto, yo no haría una afirmación tan categórica como que no existen personas cualificadas para el ejercicio del derecho de acceso, por lo menos tal y como está previsto en la ley actualmente. Bien, esto eran las cuestiones que quería dejar, sin ánimo de abrir ningún debate, ya hay menos a la hora que estamos. Sí, bueno, soy de Isaac. A ver, yo abogo, es que al final se me ha ido la conclusión de los índices. Es decir, yo creo que hay que tener índices, pero creo que también tienen que ser co-creados entre todos. Es decir, yo creo que es fundamental que tengan, lógicamente sean vistos por la academia, en lo que es su metodología, y que también sean fruto de un consenso. Y entonces tendremos índices mejores. Acaba de llegar Isaac. Índices sí, pero salvaguardados por la academia y co-creados entre todos. Y el MESTA puede ser una oportunidad, aunque fue unicreado o unidireccional. Después, es que me llevo mordiendo la lengua un rato. ¿Te acuerdas el año pasado en Cuenca? Tú me dijiste, pero quiero que dejes el dato, ahondando en lo que decía Isaac, el número de peticiones de información del Ayuntamiento de Madrid y del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuántas? Vamos a ver, yo el dato lo conocía del primer año, diríamos, de aplicación de... Nosotros acabamos el primer año con 720 y tantas, me parece, solicitudes, y Barcelona tenía 80. Es decir, que eso es una diferencia. Pero bueno, hay ayuntamientos grandes, yo creo que Bilbao tenía 10, Vigo tenía 2, es decir, bueno... Eso puede ser, no es que tengan... Puede ser una primera conclusión, es que el Ayuntamiento de Madrid tiene un portal peor que el de Barcelona, y como el de Barcelona es mejor, pues la gente pregunta menos. Yo creo que no es. Yo creo que también tiene que ver con la sociedad y con la inquietud que hay. Por lo tanto, abundando en lo que se ha dicho anteriormente, yo creo que los talleres de derecho de acceso, enseñar a la gente lo que tiene que preguntar, por lo menos para que sepa que lo puede preguntar, yo creo que es una labor de divulgación y de evangelización que pueden hacer pues desde las oficinas de transparencia, las concejalías responsables y tal. Y sobre el tema de contratación, y abundando también lo que decía Rita, creo que es el Gobierno de Aragón con una diputación, no sé si era Zaragoza o Huesca, no recuerdo ahora una diputación. Bueno, hubo un triángulo ahí de Gobierno, Diputación, Ayuntamiento, donde creó una ontología para el tema de contratación pública, donde era mucho más fácil buscar cualquier tipo de información, creo que también decía José Vicente. Y ya se hizo ese esfuerzo. Pero pasa que no se ha asumido solo en algunos sitios. Por lo tanto, era muy fácil buscar contratos menores en sanidad de la empresa tal. Pues, lógicamente, le servía no solo al ciudadano, sino también al propio responsable de contratación, porque ya había un lenguaje semántico por abajo a la hora de construir esa base de datos.